Pienso que el título de este episodio quizá te pueda parecer un poco fuerte y hasta cierto punto exagerado, pero créeme cuando te digo que no es para nada exagerado. Ya sabes que en este podcast no solo comparto información que he leído o tomado de diferentes fuentes psicológicas. En lo que más me baso para compartir mi mensaje es en mi propia experiencia de vida. Y a su vez, también en las experiencias de muchos otros autistas que me he permitido leer, escuchar y compartir con ellos con respecto a cómo se sienten y sobre cómo ha sido su vida, los retos a los que se han enfrentado. Así que hoy quiero hablarte del por qué muchas personas que se encuentran dentro del espectro no logran llegar a una edad prolongada, tanto por accidentes, padecimientos físicos, llámense enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes o cualquier otra complicación de esa índole, o por cometer suicidio. Y lo que quiero compartir hoy es en base a todos aquellos, no solo autistas, sino neurodivergentes en general, que se saben autistas o neurodivergentes, que sus familias lo saben y lo reconocen, sea que cuenten con un diagnóstico o no. Y especifico esto porque seguramente muchas personas que ya no se encuentran en este plano físico, que ya pasaron a mejor vida y que jamás fueron correctamente diagnosticadas con alguna neurodivergencia, han muerto sin que el mundo ni ellos mismos sepan que lo fueron. Quizá muchas de esas personas fueron catalogadas como histéricas, esquizofrénicas, hipocondríacas, obsesivas, bipolares, dramáticas, etc. Y hasta cierto punto esas etiquetas hayan sido la justificación de su muerte. Cabe mencionar que en esta ocasión no es mi intención hablar de manera general de personas que tengan algún problema de salud mental. Voy a referirme a las personas neurodivergentes, pero aún más específicamente a los autistas. Hago esta distinción porque quiero recordarte que el autismo no se considera un trastorno o enfermedad mental. Creo que a esas alturas, si vienes escuchando mi podcast desde el principio, ya te queda claro que el autismo no es una enfermedad, no tiene cura. Algunos lo siguen considerando como un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, cada vez existen más personas, sobre todo los propios autistas, y todos aquellos médicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, profesores, etc., que sí están actualizados con respecto al tema, que ni siquiera utilizan ya el término TEA, trastorno del espectro autista, sino simplemente autismo o condición autista, porque se trata de una condición de vida, de un neurodesarrollo atípico, que quiere decir que no es tan común, aunque conforme pasa el tiempo se va convirtiendo en más común de lo que había sido hasta ahora. Y te recuerdo que el neurodesarrollo es la manera en que nuestro cerebro está constituido, la forma en que se encuentran nuestros cableados neuronales, la constitución de nuestra médula espinal, el nervio vago, así como todos los nervios que están esparcidos por todo nuestro cuerpo. Detallo esto porque es importante que la gente entienda el por qué el autismo no puede curarse o modificarse. Porque tendríamos que quitarle a la persona todo eso que te acabo de mencionar. Sacarle la médula espinal, que se encuentra entrelazada a lo largo de toda la columna vertebral, y cambiársela por otra. Sacarle el cerebro y ponerle otro. Sacarle todos los nervios que están regados por todo el cuerpo y meterle unos nuevos. ¿Se entiende lo que digo? Lo que sí se puede hacer es lograr que a través de ciertos métodos, terapias o técnicas se modifiquen y refuercen algunas redes neuronales para que la persona mejore su capacidad de lenguaje, para que pueda aprender a coordinar algunos movimientos, para que mejore su capacidad de lectura,
para que pueda estar más en calma, para que aprenda a relacionarse con ciertos estímulos en el ambiente, para que aprenda estrategias cognitivas, de pensamiento, de reflexión, para que pueda sacar conclusiones más certeras, etc. En esas cosas sí se le puede apoyar, aunque va a depender también de cada persona en particular. Algunos podrán mejorar sus habilidades y destrezas, algunos otros no, como es el caso de las personas no hablantes. Y dicho todo esto, me arranco con el episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Esto que voy a decir no es nuevo. Sin embargo, muchas personas lo desconocen. Existe una sospecha de que las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo tienen una menor esperanza de vida. Y si eres autista y estás escuchando esto por primera vez, por favor no te me desanimes. Es justo por eso que estamos encargándonos de visibilizar el autismo en todo el mundo. Créeme, yo ya pasé por esa fase de tristeza, miedo, rabia, impotencia y frustración. Pero de nada nos sirve revolcarnos en nuestro miedo ni en nuestra rabia, sino que se requiere que nos apoyemos entre nosotros y que aprendamos primeramente a conocernos, a aceptarnos, a aprobarnos nosotros mismos. Que aprendamos a sentir autocompasión, amor propio, y que busquemos la manera de liberar todo ese dolor emocional que hemos cargado durante tanto tiempo. Liberarnos de las etiquetas impuestas y autoimpuestas. Que busquemos la manera de sanar heridas, traumas, no desde el victimismo, no culpando a otros, ya que esos otros generalmente han vivido en la ignorancia y en la inconsciencia. Y también
traen cargando sus propias heridas y sus propios traumas. Se requiere que nos preparemos para mostrarle al mundo lo que valemos, que en nuestras diferencias existen muchas virtudes, las cuales pueden ayudar a que haya un cambio en el mundo. Dicho eso, continúo diciendo que, según un informe publicado el 17 de marzo del 2016 por una ONG británica, se considera que las personas autistas, que además cuentan con una discapacidad intelectual grave, mueren en promedio 30 años antes que las personas normotípicas o neurotípicas de su misma edad que no tienen ninguna de estas condiciones. Se entiende que una persona así es más propensa a tener algún accidente, como por ejemplo ahogamiento, desde estar en la bañera, en una piscina, o ahogarse con algún alimento u objeto que se meta a la boca. También asfixiarse. Todo esto ocurre mayormente en niños de entre 5 y 7 años de edad. Por eso es recomendable enseñarles a los niños desde pequeños a nadar. También ocurren accidentes como ser atropellados en la calle, por no tener la facultad para entender el peligro de caminar en la calle o atravesar sin ver los semáforos o fijarse si hay autos circulando. Esto puede ocurrir tanto en niños como en adultos, por algún descuido de sus cuidadores o porque ellos mismos se alejen sin darse cuenta. Para esto se recomienda utilizar métodos de GPS que les permitan poder rastrearlos. También existen algunas causas médicas como la epilepsia que pueden provocar la muerte en una persona autista de entre 20 a 40 veces con mayor frecuencia que en la población en general que no es autista. Existe otra razón de vital importancia, por la cual algunas personas dentro del espectro no piden o no reciben ayuda oportuna ante algún padecimiento o enfermedad, como podría ser algún problema digestivo que comienza con algo leve y termina desencadenando algo más grave, alguna infección o alguna enfermedad respiratoria como neumonía, apnea del sueño, insuficiencia respiratoria, etc. Incluso alguna caries en la boca no detectada en su momento, que pudiera desencadenar una infección grave. Otro tipo de enfermedades como el cáncer, la diabetes, etcétera, etcétera. La razón de todo esto podría ser que, debido a ciertas dificultades que muchas personas autistas presentan, tales como la hiposensibilidad, que quiere decir que no sienten dolor o casi no, y por lo tanto no se percatan que hay algo mal en su cuerpo, que algo les duele. Al igual que problemas de interocepción, que no les permite tampoco percatarse de dónde proviene cierto malestar, de qué parte del cuerpo, de qué órgano o sistema. Y por lo tanto no resulta sencillo dárselo a entender a un médico o cualquier otra persona para que pueda ayudarle. Otro motivo de que una enfermedad pueda agravarse es por la dificultad que tenemos algunos autistas para externar la manera en que nos sentimos, siendo esto un rasgo que forma parte de la alexitimia. Y aquí hago un pequeño paréntesis para decirte que si eres nuevo en mi podcast y no sabes qué es la alexitimia y la interocepción, vayas y escuches los episodios número 20 y 23. Entonces, si no sabes explicarle al médico, al terapeuta o a tu mamá cómo te sientes, qué te provoca determinada sensación en tu cuerpo, en tus emociones, dónde lo sientes, pues eso complica aún más las cosas, pudiendo provocar que la atención médica se retrase y la situación se agrave. Existe un estudio, un informe publicado el 10 de marzo del 2016 por parte de Treating Autism, que indica que las familias de una persona autista
suelen tener dificultades para conseguir un buen servicio sanitario para sus hijos, dado que si de por sí existen muchos médicos con una actitud no propiamente amable y servicial, y que se vea que realmente tienen ganas de ayudar, para un paciente autista, el cual requiere de mayor comprensión, empatía y escucha, y que además suele ser más sensible, tanto emocionalmente como sensorialmente, hay que saber tratarlo con cariño. El hecho de tener que acudir con un desconocido para que te esculque, te revise y te toque por todos lados no es sencillo para un autista. Se requiere generar cierto nivel de confianza para que eso ocurra, sobre todo si se trata de un infante, y más aún si tiene dificultades tanto de lenguaje como para hablar de lo que ocurre en su cuerpo, de sus sensaciones corporales. Otro motivo que puede ser causa de alguna situación que lleve a una persona autista a enfermar o a causar o causarse un accidente es cuando la persona tiene meltdowns extremos y con mucha frecuencia. Te recuerdo que un meltdown es una explosión, un colapso o crisis emocional, lo cual puede terminar en autoagresión física o en agredir a otra persona, propiciando una pelea o defensión por parte de la otra persona y culminando en accidente o catástrofe. El hecho de experimentar una situación así, un meltdown, también nos lleva a muchos autistas a experimentar la emoción de la rabia de manera muy intensa. Y eso, por supuesto, produce químicos en nuestro cuerpo, que al no ser externados de manera saludable o transformados en emociones más amorosas o pasivas, nos puede traer consecuencias a nivel tanto físico como mental. Y obviamente eso nos puede acarrear síntomas crónicos, enfermedades, infecciones, ataques cardíacos, cáncer, etc. Considerando que el cáncer, según muchas corrientes que hablan acerca de la biodescodificación, es la consecuencia derivada de acumular y reprimir rabia, resentimiento y falta de perdón hacia otros. Así que a nivel psicológico, un meltdown también nos puede traer varias consecuencias. Por eso es que para muchas personas autistas, y no solo autistas, por supuesto, la psicoterapia o técnicas de liberación emocional son absolutamente necesarias, al menos en alguna etapa de nuestras vidas. Finalmente, quiero mencionar algunas razones por las cuales muchas personas autistas mueren a temprana edad, las cuales tienen que ver, sí, con temas físicos, pero los cuales provienen principalmente de un estado mental. Creo que en esta categoría entramos los autistas llamados de alto funcionamiento o con autismo leve. Todos aquellos los cuales aparentemente ante la sociedad se cree que no necesitamos de apoyos para poder fluir en nuestra vida diaria, o los que se cree que exponernos a estímulos sensoriales como el ruido alto son lo más grave que nos pueda llegar a afectar. Por cierto, tengo una publicación en mi cuenta de Instagram y Facebook del podcast donde explico acerca de este falso mito del autismo leve, por si gustas ir a leerlo. Creo que está muy claro el mensaje ahí. Sobre todo en esta población de autistas adultos de la que te hablo, según algunos estudios se ha comprobado que tenemos un riesgo 9 veces mayor de morir por suicidio, incluso por encima de la población de autistas con alguna discapacidad intelectual, siendo aún más marcado el resultado en las mujeres. Y ojalá hayas podido escuchar el episodio 33 y el 34 también, donde te hablo acerca de todo lo que como mujeres autistas vivimos en nuestra vida diaria, lo cual en su mayoría está condicionado
por una cultura machista y por la falta de apoyo que como autistas necesitamos desde muy temprana edad para aprender a relacionarnos, para aprender a distinguir e interpretar correctamente las intenciones de otras personas, para evitar meternos en situaciones de peligro. En esos episodios también te hablo de cómo experimentamos nuestras emociones con tanta intensidad, siendo esto el origen de nuestra percepción ante el mundo, lo cual nos lleva a ir acumulando traumas con mayor facilidad, disociaciones, disforia sensible al rechazo y por lo tanto problemas para desarrollar la confianza en nuestras relaciones. Siendo todo ello lo que en su mayoría desencadena problemas de salud mental, depresiones intensas, aislamiento, sensación de soledad, incomprensión y falta de empatía, incertidumbre, preocupación, estrés crónico, pensamientos rumiantes, etc. Y este estado mental obviamente desencadena una serie de somatizaciones a nivel físico, en su mayoría fatiga crónica, dolor crónico, fibromialgia, lupus, esclerosis múltiple, en general enfermedades autoinmunes, problemas hormonales, digestivos, trastornos del sueño, insomnio, ansiedad, ataques de pánico, niebla mental, problemas para tomar decisiones y por último, pero no menos importante, pensamientos suicidas. Todo eso se considera una comorbilidad. Cuando tu estado de salud mental no es bueno, eso a su vez se somatiza y crea enfermedades. Y cuando el cuerpo está enfermo, con dolor y malestares y con falta de energía, eso a su vez también provoca estados mentales negativos. Así que se convierte en un bucle, en un círculo vicioso del cual a veces es complicado salir, mas no imposible. Cuando tu estado psicológico y tu estado de salud físico no son buenos, cuando el dolor emocional es intenso, cuando sientes que ya no encuentras la salida, es ahí cuando se hacen presentes los pensamientos suicidas. Cabe mencionar que algunos nos podemos quedar hasta ese punto. Algunos podrán realizar intentos suicidas fallidos, que significa ir un paso más allá. Y algunos otros llegarán al punto de sí cometer suicidio. Quiero dejar esto claro. El autismo no es una enfermedad mental. El autismo por sí solo no provoca ningún tipo de enfermedad. El autismo no es el motivo por el cual muchos se quieran suicidar. El autismo y todos los rasgos que lo componen, rasgos cognitivos, rasgos sensoriales, rasgos físicos o motrices, rasgos de lenguaje, etc., al no ser aceptados, comprendidos, respetados, al no obtener la empatía por parte del mundo exterior, el hecho de que el mundo neurotípico se empeñe en querer modificar las conductas en los autistas, que según su punto de vista son consideradas como disruptivas, el hecho de que se someta a los autistas a terapias adaptativas o donde se busque corregir su conducta en base a métodos de recompensa o castigo, como el ABA, el hecho de que cuando a un autista que presenta desorden de integración sensorial se le exponga a estímulos como ruidos, olores intensos, luces fuertes, texturas desagradables en la piel o en la boca, etc., el hecho de que se pasen por alto sus necesidades, cualquiera que éstas sean, según sus desafíos físicos, cognitivos o sensoriales, todo eso, toda esa falta de respeto, de comprensión, de empatía, todos esos juicios de que es un dramático, un exagerado, que de todo se queja, el bullying que recibe, eso
es lo que va a provocar niveles altos de ansiedad en una persona autista, lo cual muy probablemente la llevará a que experimente meltdowns, shutdowns y burnout. Todo eso es lo que le va a traer consecuencias, no la condición autista en sí. Prueba de ello son aquellos autistas que crecieron en un ambiente de amor, comprensión, empatía e inclusión, rodeados de personas que en vez de juzgarlos, les aportaron herramientas para fluir mejor. Aquellos que al desarrollarse en entornos de armonía han logrado conectar con su creatividad y han tenido grandes logros en sus vidas. Así que no digamos que ser autista es una pesadilla, porque no para todos los autistas es así, y no porque sean más funcionales que otros, o que su autismo sea mucho más leve, sino por el entorno en el que se encuentran. Créeme, un autista en esas condiciones difícilmente va a querer terminar con su vida por tanto dolor emocional o por un desorden de integración sensorial extremo. Un tema que también es importantísimo abordar es acerca de los múltiples estimulantes antipsicóticos, antidepresivos, que con frecuencia se les medican a los autistas, sean para controlar su epilepsia o su conducta impulsiva, explosiva y desafiante, o para mantenerlos tranquilos. No generalizo, por supuesto, porque sé que hay autistas que en determinado momento sí los requieren, sobre todo cuando atraviesan algún colapso. Aunque como lo he mencionado ya en varias ocasiones, lo importante es poder detectar qué es lo que provoca una reacción o una conducta así, e intentar apoyarlos quitando el estímulo o moviendo a la persona de ese lugar, o con alguna técnica más saludable como trabajar con la respiración, hacer mindfulness, darle objetos para que se autorregule, o ponerle sonidos armónicos, o un abrazo, o lo que sea que esa persona en específico necesite. Por supuesto, para ello hay que observar, conocer a la persona, incluso dialogar con ella, ayudarla a conectar con sus emociones y sensaciones para que pueda externar cómo se siente y qué necesita. Vaya, existen muchas maneras en que se puede apoyar a una persona autista para que los antidepresivos o antipsicóticos o calmantes no sean tan necesarios, y no de manera frecuente y excesiva. Porque justamente todos esos medicamentos, por supuesto, tienen efectos secundarios a la larga o a la corta. Y todo eso también va a perjudicar la salud de esa persona tanto a nivel mental como físico, aunque de momento sea un aparente alivio. No pretendo juzgar a los padres de muchos niños que sé que debido a su ignorancia, su miedo, su ingenuidad por querer ayudar a sus hijos, su cansancio, su falta de herramientas para trabajar con sus propias emociones, con su cuerpo y con su mente ellos mismos, obviamente no les permite ayudar a otros y optan por algunas salidas fáciles, entre comillas. Si tú acudes con un médico, un psiquiatra o un neurólogo, muy seguramente te van a recetar medicamentos, porque es lo único que saben hacer. Con todo respeto, a eso se dedican. En mi caso, que soy una persona autista funcional o con autismo leve, que he tenido meltdowns, shutdowns y burnouts a lo largo de mi vida, aunque muchas personas ni siquiera lo hayan notado. Créeme que yo sí. Aunque desafortunadamente por muchos años no tuve las herramientas para expresarme, para comunicarme, para pedir ayuda, herramientas para observar, entender y manejar mis emociones. Aunque sí, una de las pocas herramientas que tuve era el baile. Si ya te sabes mi historia, si escuchaste los primeros episodios de mi podcast, sabes que mi mayor mecanismo de autorregulación durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud era bailar. Sin siquiera saberlo, pero era básicamente mi mayor válvula de escape.
He sido víctima también de la depresión, de la ansiedad extrema, de un montón de rabia e impotencia acumulada por años. He experimentado traumas tanto simples como complejos a lo largo de mi vida. Me he convertido en experta en la somatización desde muy temprana edad. He caído en estados depresivos fuertes, con todo y pensamientos suicidas, y no me da pena decirlo, porque sé que no soy la única que ha pasado por esto. He generado un desorden de integración sensorial que me ha hecho pasar de ser sensible a ser hipersensible. Gracias a todo esto y a una extrema acumulación de estrés crónico, he llegado a un estado de fatiga crónica, fibromialgia, lo cual comprende múltiples contracturas y tensión en mi cuerpo, problemas hormonales, entre muchas otras cositas más que no hace falta detallar. Todo eso gracias a mi autismo leve. Por supuesto, es sarcasmo. A lo que voy es que, de entrada, no tiene nada de leve. Segunda, como ya lo dije, y ya parezco disco rayado, el problema no ha sido el autismo en sí, sino todas las comorbilidades que surgen a raíz de la ignorancia y el desconocimiento sobre el tema. Mi propia ignorancia y la ignorancia de la sociedad, y la falta de herramientas para poder manejarlo. Al menos yo he decidido desde hace un tiempo y por voluntad propia y con toda la responsabilidad que eso conlleva, por supuesto tomando en cuenta que soy una persona adulta capaz de tomar mis propias decisiones, he decidido no consumir ningún tipo de medicamento, aunque admito que sí me apoyé en cierta etapa con el aceite de cannabis para regular mi sistema nervioso y poder dormir por las noches. Pero eso no se considera un medicamento, dado que no tiene efectos secundarios. Por supuesto, tampoco recomiendo su uso crónico de por vida, porque no se trata de eso, pero de momento ayuda. Es complicado y hasta cierto punto peligroso que los padres les den a sus hijos aceite de cannabis como si fuera un jarabe para la tos, sin saber ellos mismos el efecto que pueda causar. Ya hablé de esto en algún episodio anterior. Repito, no porque sea malo o cause el mismo efecto que los medicamentos, pero desafortunadamente, como todo, existen personas que no hacen buenas mezclas del aceite, buenas sinergias, pero con tal de vender, pues, ¿qué te digo? Además, es importante tener en cuenta la dosis para cada persona y sobre todo si se trata de niños. Nunca va a ser lo mismo que otra persona decida por ti la dosis o si el aceite es de calidad, a que lo decidas tú mismo según el efecto que tiene en tu cuerpo y en tu mente, las sensaciones que éste puede provocar en ti, el estado de ánimo. Vaya, definitivamente no es lo mismo. Incluso hay momentos en que el efecto es distinto. Va a depender de tu sensibilidad, de la intensidad de tus emociones, en fin. Por eso no es un tema sencillo. No se trata simplemente de darle un jarabe al niño para que se duerma o esté tranquilo. Existe una gran ciencia, tanto en el producto como en el organismo de cada persona. A final de cuentas, como ya lo dije, no se trata de darle un uso crónico o de por vida. Al menos yo he decidido y me hago totalmente responsable, porque así tiene que ser, de mi sanación emocional, de mi sanación física. Con el paso del tiempo he ido aprendiendo herramientas a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel energético, a nivel mental, que me han permitido, además de conocerme más, entender cómo funciono y por qué funciono así. Me han ayudado a hacerme muy consciente de todo lo que ocurre en mi vida y el para qué de todo esto. Me han ayudado y me están ayudando a amarme más,
a aceptarme por lo que soy, a validarme, a sentir gratitud por todo mi proceso, a respetarme, a aprender a poner límites ante los demás, a darme mi lugar, el lugar que me corresponde por el simple hecho de existir, a arraigarme fuertemente, a empoderarme de poco en poco, a conectar más conmigo misma y con mi cuerpo, y por supuesto con mis emociones. Me están enseñando a dar espacio, a darle entrada a todas esas emociones que por mucho tiempo me dediqué a reprimir, a suprimir, a callar. Quizá más adelante me atreva a compartir más de todo esto que me ha ayudado y que me está ayudando a atravesar por este proceso de excesivo autoconocimiento e introspección. La esperanza de vida en las personas autistas, y creo que en general en las personas neurodivergentes, es menor en contraste con la población neurotípica, por todo lo que ya comenté. Desafortunadamente, hasta este momento de nuestra historia, así es. Resulta increíble que para personas con una gran capacidad para sentir, muchas de ellas con grandes habilidades y fortalezas a nivel creativo, cognitivo e intelectual, con una capacidad extrema de enfocarse en temas y en detalles que otros no logran ver con facilidad. Personas que suelen ser excesivamente leales y sensibles, estén resultando afectadas al grado de poner en peligro su salud mental y su salud física. Estén siendo excluidas y sean víctimas de bullying o mobbing en los diferentes entornos, familiares, laborales, sociales. Estén cayendo en estados de depresión y ansiedad severos, en aislamiento por miedo a relacionarse con otras personas y con el entorno, que estén optando por suicidarse. Es triste y no me parece justo. Creo que por ahora eso es todo lo que tengo por decir. Quiero agradecer a todas las personitas que me han enviado un mensaje a través de mis redes sociales. Les agradezco sus comentarios, sus sugerencias, pero sobre todo les agradezco la confianza para hacerlo. No me considero ninguna experta en el autismo. Hablo desde mi propia experiencia de vida. Comparto cómo ha sido mi proceso, cómo es mi punto de vista, y espero que eso sea de utilidad para muchos. Espero que les esté aportando algo positivo para sus propios procesos. Espero poder seguir compartiendo. Por supuesto, también estoy trabajando muchas cosas en mí, en esta etapa de mi vida. No quiere decir que ya lo tenga resuelto todo. Of course not. Si está en mis manos poder ayudar a otros, así será. Y si no, también les pido comprensión, empatía y paciencia. Las redes sociales a veces nos atrapan, hacen que nos contemos historias que no son favorables para nuestra salud mental y emocional. Seamos cuidadosos con el material que consumimos en ellas, todo lo que leemos, todo lo que vemos. Entre autistas busquemos apoyarnos, no ponernos el pie con tal de obtener más likes. Por mi parte, intento ser lo más real posible, lo más genuina posible. Creo que si no lo hago, estaría siendo incongruente con respecto al mensaje que quiero dar. Estoy abierta a recibir sugerencias, comentarios, aportaciones, en buena onda, intentando ser lo más clara en mi manera de comunicarme y cuidando mi manera de interpretar los mensajes de otros, tomando conciencia de los rasgos que me caracterizan por ser una persona neurodivergente.
Gracias por darle clic en el botón de seguir o suscribirme en Spotify y en YouTube. Recuerda darme una calificación en Spotify y activar la campanita de notificaciones para que todo este contenido pueda llegar con mayor facilidad a otras personas. Gracias por seguirme, ya sea en Facebook o en Instagram o en ambos. Me encuentras como @podcastlibérate. Gracias por recomendar y compartir mi contenido. Y muchas gracias por escucharme. Soy Rubí Elena y en caso de que lo necesites, te mando un abrazo enorme. Nos escuchamos en el próximo episodio.